Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hola chicas, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a compartir cómo realizar este top. Materiales que van a utilizar es hilo de algodón fino 8.3 en un color morado en mi caso, agujas del número 1,90 milímetros. Esta va a ser para que la trama en la taza nos quede cerrado. También van a necesitar una aguja de metal número 3 ceros. La cantidad que van a necesitar es 100 gramos. El talle que vamos a realizar es talle 90-95 de busto. Para comenzar el top vamos a tejer dos tazas. Este sería el gráfico de la taza, el cual les voy a estar dejando en pantalla. Lo único que va a variar es acá en la parte del centro, no vamos a realizar cadenas, sino que nos quedará un tejido cerrado. Comenzamos a trabajar. Para realizar las tazas vamos a realizar una cadena base de 28 centímetros para la medida de 90-95 de busto. Van a tejer con su aguja de 1,90 milímetros y realizan 28 cadenas. Realizadas las 28 cadenas, vamos a contar 1, 2, 3. En la cuarta cadena van a comenzar a trabajar en punto vareta. Entonces trabajamos una vareta en cada cadenita. El gráfico les voy a dejar en pantalla para que puedan hacer una captura y pueden tejer las tazas. Cuando están llegando al final de la fila y les queda una sola cadenita, en esa última cadenita lo que vamos a hacer es tejer 5 varetas. Voy 3 varetas, 4 y 5. Tejidas las 5 varetas, sigo tejiendo de este lado, todo en punto vareta, una vareta en cada cadenita. A su vez vamos escondiendo este hilito. Estas tazas van a estar tejidas realizando hileras de ida y vuelta. Entonces terminé de tejer la fila, tengo la primera hilera de esta taza. Lo que hago es tejer 3 cadenas, girar mi trabajo y volver a trabajar todo en punto vareta hasta llegar a la esquinita donde realizamos las 5 varetas en la punta. Bueno, en la vareta del medio, que sería la tercera, voy a volver a realizar un grupo de 5 varetas. Les voy a mostrar algo del gráfico que les mostré anteriormente. Como pueden ver acá tienen el gráfico. Entonces, lo que varía de este gráfico, como les dije, es que acá en el centro, o lo que es en el medio donde vamos formando la esquina de la taza, yo realizo 5 varetas juntas en vez de realizar cadena, para que esta parte de las tazas quede cerrada. Si yo realizaría la cadenita en el centro, me quedaría un agujerito, que sí lo pueden realizar si lo desean, ¿sí? Yo en este caso opté por realizar una taza más cerrada. Seguimos tejiendo hasta llegar a la punta, donde vamos a volver a realizar las 5 varetas.
Entonces estoy llegando, miren, como pueden ver acá, estoy en la punta donde tengo las 5 varetas que tejí la fila anterior. Contamos acá, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a tejer 2 varetas más y en esta tercera, en la del medio, voy a volver a realizar las 5 varetas. Tejemos las 2 varetas que faltan, tejemos una vareta, 2 varetas y en esta, en la del medio, tejemos las 5 varetas correspondientes. Con esas 5 varetas lo que estoy haciendo es aumentar 2 varetas a cada lado y en la vareta del centro es donde realizo las 5 varetas en todas las filas. Tenemos las 5 varetas listas. Sigo trabajando todo en punto vareta hasta terminar. Cuando llego al final de la fila, lo que hago es tejer 3 cadenas, girar mi trabajo y volver a trabajar de la misma manera, tejiendo todo en punto vareta hasta llegar a la punta donde tengo que tejer las 5 varetas, todas en el mismo punto. Y así van a ir trabajando. Estas tazas van a ir tomando forma y para este talle 90-95 de busto van a tejer la cantidad de 11 filas. Por acá avancé con la taza, como pueden ver, fui aumentando en el centro las 5 varetas correspondientes. Estoy en la fila número 11, vamos a contar, este es el centro, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fila número 11, trabajé hasta lo que sería el centro y lo que voy a hacer es, les voy a enseñar cómo van a unir la taza. Recuerden que tienen que tejer 2 tazas iguales. Entonces cuando llegamos al centro, antes de llegar a la vareta del medio donde tienen que tejer las 5 varetas, van a tejer una vareta, una primera vareta, van a dejar el hilo larguito o el punto larguito y van a venir para la otra taza y van a buscar por acá, ven en el centro tienen las 5 varetas ahí, entonces van a tomar la primera de este lado. Tomamos la primera, fíjense de que también de este lado les quede del derecho las varetas, entonces esa sería la parte delantera de esta taza. Voy a tomar y lo que voy a hacer es unir y lo voy a unir realizando punto deslizado. Entonces deslizo el puntito sobre el otro punto de la taza. Voy a realizar una segunda vareta en el mismo lugar. Voy a venir hacia el otro lado, tomar la vareta que está a la par y también volver a pasar el hilo y realizar un punto deslizado. Lo vamos a hacer con las 5 varetas que tenemos en el centro. Realizamos una tercera vareta en el mismo lugar, volvemos al siguiente vareta y introducimos la aguja y realizamos un punto deslizado, tomando la hebrita que dejamos larguita y deslizamos, ajustamos ahí un poquito, realizamos una cuarta vareta, estiramos la hebra, venimos hacia este lado, buscamos el siguiente punto y pasamos la hebrita o el punto por ese punto y deslizamos. Realizamos la última vareta, nuestra quinta vareta. También buscamos nuestra última vareta, es la vareta que sigue, y deslizamos. Deslizamos y ajustamos. Entonces la unión de las tazas nos quedaría de esta manera. Sigo trabajando en punto vareta hasta terminar y tendría
ya la taza finalizada con las 11 vueltas, y a su vez lo que hice fue realizar la unión del centro. Terminada de realizar las tazas, nos quedarían de esta manera nuestras tazas. Lo que voy a hacer ahora es aprovechar esta hebrita y tejer esta parte. Es lo que hacemos. También lo que les quiero decir es que estas tazas están tejidas para un busto de talle 90-95. Lo siguiente que les voy a dejar es una imagen donde les voy a indicar la cantidad de cadenas que van a tejer para cada talle y la cantidad de filas que van a tejer o la cantidad de vueltas que van a tejer para cada talle. Van a tener para talle 85 y para talle 100-105, ¿sí? Seguimos trabajando de la siguiente manera. Vamos a trabajar ahora sobre esta parte de abajo de las tazas. Vamos a realizar una cadenita y voy a tejer todo en medio punto. En lo que es en cada vareta, en cada vuelta de las varetas, ven como pueden ver ahí que se distingue cada vuelta. Vamos a realizar un medio punto en cada vareta. Entonces en esta primera vareta realizo un medio punto. Y ahora, como pueden ver, en esta partecita, acá en este lugar, realizamos un medio punto. Lo siguiente es la vareta. Tejo la vareta. Y acá sería como la cabecita de la vareta, si pueden ver. Entonces ahí realizo un medio punto. En la vareta realizo un medio punto. Ven ahí en ese huequito que se ve perfecto. Realizo un medio punto y en la vareta realizo un medio punto. Entonces ven, acá voy a estirar en lo que es esta partecita, ahí voy a realizar un medio punto. Realizo un medio punto ahí y ahora voy a realizar medio punto acá en la vareta, ¿sí? En el agujerito, en el huequito que se forma, medio punto. Y así van trabajando. Un medio punto en cada uno de esos lugares. Al último medio punto lo realizamos sobre la vareta. Terminamos esta primera fila, ahora vamos a comenzar a realizar disminuciones. Vamos a trabajar disminuciones en punto vareta. Realizo 3 cadenas, giro mi trabajo. Realizo una vareta en el siguiente punto, una vareta sin terminar en el siguiente punto y realizo otra vareta en el siguiente punto sin terminar. Nos quedarían 3 pestañitas en la aguja, cierro todo junto. Trabajo todo en punto vareta hasta el final, donde me voy a quedar con 2 puntos para realizar la disminución del otro lado. Cuando al final tienen los últimos 2 puntos, realizan la disminución. Una vareta sin terminar, segunda vareta sin terminar, cerramos todo junto, realizamos la disminución. Lo siguiente, 3 cadenas, esto es repetitivo, así que en todas las vueltas van a realizar lo mismo. Una disminución al comenzar, pasan al siguiente punto, vareta sin terminar, al siguiente punto realizan una vareta sin terminar, tengo 3 pestañitas en la aguja, cierro todo junto, realicé mi disminución, sigo trabajando todo en punto vareta hasta el final, quedarme con 2 puntos y realizo la disminución. Al realizar esa disminución, levantamos 3 cadenas, giramos nuestro trabajo y volvemos a realizar disminuciones. Van a realizar un total de ahora les cuento esta fila y les digo,
van a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas de disminuciones, 10 filas disminuyendo punto al principio y al final de la fila, en todas las filas, hasta quedarse con 8 puntos. Como pueden ver, esta es la última fila de disminución. En la siguiente tengo 8 varetas y voy a trabajar 8 varetas para la tira. Para realizar esta tira yo realicé la cantidad de, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 filas tejiendo los 8 puntos para realizar la tira. Entonces siguen trabajando como les dije. Ahora vamos a trabajar la parte baja de este top. Este top llevará el punto red en lo que es la parte de abajo y nos va a quedar así en triángulo. Vamos a ir hacia una de las esquinas donde terminamos nuestro top, justamente donde terminamos los medios puntos, la fila de medio puntos. Entonces ahora vamos a trabajar con una aguja de metal de 3 ceros. Introduzco mi aguja, vamos a levantar 5 cadenas, 3, 4, 5. 3 cadenas equivalen a una vareta y 2 cadenas son de separación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Saltando 2 lugares, en el tercero voy a realizar una vareta. Realizo 2 cadenas de separación, salto 2 lugares, en la tercera realizo una vareta. 2 cadenas de separación, saltamos 2 varetas, en la siguiente vareta realizo una vareta. Vamos a ir realizando estos cuadraditos o este punto red en toda esta fila, pasando por las 2 tazas hasta llegar acá al final. Cuando estoy llegando al centro voy a tejer igual. Tengo 2 lugares y justo me coincide el medio donde voy a realizar una vareta. Realizada esa vareta sigo tejiendo 2 cadenas, saltamos 2 lugares, en la tercera realizo una vareta y así sigo trabajando. Estoy llegando al final, entonces acá voy a dejar 3 lugares en vez de 2 y en el último punto realizo una vareta. No pasa nada si dejan 3 lugares, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar fila de disminuciones. ¿Cómo vamos a hacer? Realizamos 3 cadenas, giramos nuestro trabajo y lo que voy a hacer es pasar a la vareta, esta que está acá, directamente, sin realizar cadena de separación. Entonces realizo una vareta, entonces ahí estoy realizando una disminución y ahora sí 2 cadenas de separación, vareta sobre vareta, 2 cadenas de separación, vareta sobre vareta, 2 cadenas de separación, vareta sobre vareta, y entonces van trabajando este punto red durante toda esta fila y al terminar les digo cómo van a realizar la disminución. Al estar llegando al final de la fila, miren, como pueden ver me quedan 2 varetas. Voy a realizar 2 cadenas, voy a realizar una vareta sobre la vareta y ahora voy a realizar una vareta pero sin cadena de separación. Directamente realizo la vareta en la tercera cadena. Entonces estas son 2 cadenas de separación
y busco la tercera y realizo mi vareta sin cadenita de separación y ahí estaría disminuyendo. Pasamos ahora a la siguiente fila donde voy a realizar 3 cadenas, girar mi trabajo y ahora vamos a trabajar una vareta, no en esta vareta sino en esta. Entonces directamente voy hacia este lado y realizo una vareta. Realizo una vareta sin cadena de separación, estoy realizando la disminución, ahora tejo 2 cadenas y vuelvo a repetir. Vareta sobre vareta, 2 cadenas de separación, vareta sobre vareta, 2 cadenas de separación y así siguen trabajando. Cuando le quedan las 2 últimas varetas por terminar, van a trabajar de la siguiente manera. Realizamos 2 cadenas, la última vareta y ahora esa vareta la van a dejar sin terminar y van a venir hacia este lado donde tengo las otras 2 varetas o la punta. Voy a introducir mi aguja, realizar también otra vareta sin terminar, cierro todo junto y realicé la disminución. Al realizar la disminución lo que ustedes van a ir viendo es que se le va formando un triangulito. Si tienen el triangulito es porque van realizando bien las disminuciones. Entonces lo siguiente es seguir trabajando. Realicé las 3 cadenas, entonces voy a pasar directamente a esta vareta sin realizar cadenas de separación para realizar la disminución. ¿Ve? Se van formando el triangulito. Ahora sí, 2 cadenas de separación y sigo trabajando en punto vareta. Entonces ya saben cómo tienen que realizar las disminuciones al final. Van a seguir trabajando hasta que esta parte vaya tomando forma de un triángulo o formándose un pico en la punta. Siempre realizando disminuciones al comienzo y al final. Vuelvo a explicarles la disminución para que quede súper clara, ¿sí? Terminé la disminución de esta fila, 3 cadenas al aire, giramos nuestro trabajo y ahora sin cadena de separación voy a pasar a realizar la vareta en la siguiente vareta. Ahí ya estoy realizando la disminución, se forma un triangulito. Sigo trabajando 2 cadenas, vareta sobre vareta, 2 cadenas, vareta sobre vareta y cuando llego al final les muestro la disminución en la otra esquina. Estoy llegando casi al final de la fila, voy a tejer 2 cadenas, una vareta en la siguiente cadena. Puedo hacer esta opción de vareta sin terminar y voy a la siguiente vareta, también realizo una vareta sin terminar y cierro todo junto. Realizan 2 cadenas, una vareta, terminan la vareta y ahora vuelven a tomar la lazada y realizan la vareta en la última vareta y también tienen esta opción de realizarla así si no quieren realizar las disminuciones con varetas juntas. Tienen esas 2 opciones, entonces les quería explicar para que les quede súper claro. Terminamos de la siguiente manera, levantando 3 cadenas, vamos a realizar una vareta en la siguiente vareta sin realizar cadenas de separación y ahora acá en esta parte también vamos a realizar otra vareta. Entonces nos quedarían 3 lazaditas de esta manera, cerramos todo junto, nos quedaría el pico de este triángulo. Vamos a cortar la hebra. Formado nuestro pico o nuestro triángulo nos queda de esta manera.
Ahora vamos a trabajar todo en medio punto por estos bordes. Vamos a ir tejiendo todo medio punto por acá y por acá, y nuestro top estaría finalizado. Para realizar los medios puntos introducimos nuestra aguja en este cuadradito y comenzamos a trabajar los medios puntos, y realizo los 2 medios puntos, 1 y 2. Listo, pasamos al siguiente lado realizando 2 medios puntos, paso al siguiente lado realizando 2 medios puntos. Si ven, acá queda un espacio, pueden realizar un tercer medio punto. Ustedes van viendo cómo pueden rellenar esta partecita. Ven acá en donde cerramos las varetas, ahí también podrían realizar un medio punto para que no les quede ese huequito. Y así van a ir trabajando todo en medio punto hasta dar toda la vuelta. Acá en el centro, en donde cerramos las 3 varetas juntas, yo realicé 5 medios puntos juntos para que se nos forme esa punta. Una vez realizados los medios puntos, el top le quedaría de esta manera. Entonces es un top muy fácil, sencillo y rápido de realizar. Espero que el video les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal, dejen su like, dejen su comentario, activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo. Las espero en un siguiente video. Saludos para todas.